Y si te dijera que hay algo dentro de ti que el enemigo teme más que cualquier oración pronunciada en voz alta, más que cualquier ayuno declarado en la plaza pública, más que cualquier cadena de intercesión organizada por una denominación entera, un don tan poderoso, tan real, tan aterrador para las fuerzas de las tinieblas que pasan toda la vida intentando hacerte creer que tú no lo tienes. ¿Alguna vez sentiste una presencia pesada en algún lugar y quisiste salir de ahí sin poder explicar por qué? ¿Alguna vez miraste a alguien y sentiste en lo profundo de tu espíritu que esa persona estaba atrapada, amarrada, sofocada por algo que ella misma no podía ver? ¿Alguna vez lloraste en medio de una oración sin ningún motivo aparente y sentiste que ese llanto no era tuyo, que era una intercesión que el Espíritu Santo hacía por medio de ti? ¿Alguna vez fuiste tomado por una autoridad que tú mismo no reconocías como tuya y simplemente hablaste, ordenaste, declaraste y algo cambió a tu alrededor? Si algo dentro de ti respondió sí a por lo menos una de esas preguntas, entonces necesitas escuchar con toda la atención de tu corazón lo que voy a revelarte hoy, porque el Espíritu Santo no me deja callar lo que estoy a punto de decirte. Hay un don que pocas personas se atreven a discutir abiertamente, que muchas iglesias ignoran por comodidad, que el enemigo suprime con miedo, confusión y vergüenza: el don de liberación espiritual. Y hoy en este video vas a descubrir las señales de que ese don está sobre tu vida. Señales que quizás has ignorado por años, atribuyéndolas a la excentricidad, a la sensibilidad excesiva, a algún desequilibrio emocional. Pero el Señor me mandó a decirte que no hay nada de malo en ti. Lo que sientes es real, lo que percibes es real, y el don que cargas es más poderoso de lo que jamás imaginaste. Existe un poder que pocos conocen dentro del cuerpo de Cristo, capaz de liberar almas atrapadas durante décadas, capaz de romper maldiciones que corrían de generación en generación como herencia de muerte, capaz de hacer que el enemigo retroceda con una simple palabra de autoridad pronunciada por el Espíritu Santo a través de una boca rendida a Dios. Y ese poder puede estar dormido dentro de ti, esperando ser reconocido, nombrado, activado y lanzado para la gloria de Dios y para la liberación de almas. En los próximos minutos vamos a profundizar en las escrituras, en las historias bíblicas, en las parábolas y en las experiencias de hombres y mujeres que cargaron ese don a lo largo de la historia de la fe. Vas a entender qué es ese don, cómo se manifiesta en la vida cotidiana, y vas a reconocer en él las señales que apuntan directamente a tu propia vida. Y al final de este estudio nunca más vas a mirar tu sensibilidad espiritual de la misma manera, porque lo que has estado llamando debilidad puede ser exactamente la mayor arma que el Espíritu Santo depositó en ti para este tiempo. Y ahora, antes de comenzar, quiero pedirte algo importante, porque hay algo que muchos no tienen y este canal existe para eso. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual genuino, porque no todos tienen una iglesia cercana, no todos tienen un pastor que los entienda, no todos encontraron una comunidad que los reciba sin juzgarlos. Por eso este canal existe, para ser un punto de encuentro espiritual donde la palabra de Dios habla sin mediación religiosa y sin actuación. Y yo siempre pido que antes de cada estudio escribas en los comentarios: la paz del Señor, o estoy aquí, Señor. Esa frase simple me dice que estás aquí presente, abierto a lo que Dios quiere hablarte. Me llena de alegría saber los nombres de quienes llegan aquí buscando al Señor con sinceridad. Y si este contenido ha alimentado tu fe, te ha sostenido en los días difíciles, no dejes de darle like a este video y de suscribirte al canal, porque así como enciendes una vela para iluminar el ambiente a tu alrededor, dar like y suscribirte es tu forma de encender una luz para que más almas también encuentren esta enseñanza. Muchos no tienen iglesia, muchos están solos en la fe. Tú, al compartir este canal, puedes ser el instrumento que lleva la palabra correcta a la persona correcta en el momento correcto. Ahora el estudio va a comenzar y te voy a mostrar la primera señal. Créeme, esta te va a llegar al corazón, porque es la base de todo: la unción de Jesús sobre las tinieblas. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Observa con mucha atención lo que está sucediendo en este momento del ministerio de Jesús. Él está en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde creció, rodeado de personas que lo conocían desde niño. Y cuando le entregan el rollo de Isaías para leer, no elige un pasaje sobre paz genérica, sobre prosperidad, sobre los beneficios de una vida religiosa bien portada. Abre exactamente en el capítulo 60 y lee la declaración más radical que cualquier predicador podría hacer, una declaración sobre liberación, sobre cautivos, sobre oprimidos. Y entonces cierra el rollo, se sienta y dice las palabras que harían enmudecer a toda aquella sinagoga. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No estaba solo leyendo un texto, estaba declarando una misión. Y esa misión, la misión de liberar a los cautivos, fue la esencia del ministerio terrenal del Hijo de Dios. No la periferia, no el apéndice, el corazón. Y cuando Jesús comisionó a sus discípulos en Marcos capítulo 3, versículo 15, está escrito que les dio autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. No fue una sugerencia, no fue una invitación para los más avanzados, fue una transferencia de poder que atraviesa los siglos y llega hasta ti hoy. Y aquí va la primera señal, la que todo lo inicia. Ahora quiero que pienses en esto con toda la seriedad. Si cargas el don de liberación espiritual, no estás inventando una espiritualidad exótica. Estás siendo un continuador de la misión que el propio Jesús declaró como central a su llamado. No es presunción afirmar eso. Es simplemente reconocer lo que el Espíritu Santo hace cuando deposita sus dones en vasijas humanas disponibles para que la obra del Padre continúe en la tierra. Y la ciencia tiene algo fascinante que decir sobre esto. La neurociencia contemporánea, especialmente en los trabajos del investigador portugués Antonio Damasio sobre la relación entre emoción, conciencia y toma de decisiones, demostró que el ser humano opera en dimensiones que van mucho más allá de lo que la razón consciente percibe. Capas de experiencia humana, capas de sufrimiento, de patrones repetitivos de destrucción que la medicina y la psicología pueden mapear, pero que frecuentemente no consiguen resolver por sí solas. La Biblia siempre lo supo. Hay una dimensión de la existencia humana que solo el poder espiritual toca completamente. Y la primera señal de que tienes ese don es exactamente esta. Sientes el peso de la condición espiritual de las personas antes de que abran la boca. Llegas a un ambiente y percibes que algo está mal, aunque todo parezca normal para quien está a tu lado. Miras a alguien que está sonriendo y sientes en lo profundo de tu espíritu que por dentro esa persona está siendo destruida. Percibe la diferencia entre una sonrisa de paz y una sonrisa de supervivencia. Distingues la alegría genuina del ruido que alguien hace para cubrir el vacío. Esa percepción no es imaginación, no es ansiedad proyectada, no es juicio disfrazado de discernimiento. Es el Espíritu Santo usando tu sensibilidad como instrumento de diagnóstico espiritual. De la misma manera que Jesús veía no solo lo que los ojos veían, sino lo que los espíritus hacían por debajo de la superficie de la vida de las personas. Quien tiene el don de liberación raramente consigue fingir que no percibe. Mientras otros pasan por el mismo ambiente y no sienten nada diferente, tú cargas el peso de ese lugar en los hombros como si fuera tuyo. Eso puede ser agotador. Puede ser confuso, puede hacerte pensar que hay algo mal en ti, que eres demasiado sensible, que necesitas ayuda, pero no. El Señor simplemente te equipó con una percepción que pocos poseen, porque tu llamado exige que veas lo que otros no ven, para que puedas hacer lo que otros no pueden hacer. Y lo que cargas no es un problema que resolver, es un llamado que honrar. Pero esto es solo el comienzo. Porque la siguiente señal te va a mostrar por qué no puedes ignorar lo que sientes. Quédate, porque esto se pone más profundo. La mujer encorvada durante 18 años. Lucas 13, 10 hasta 17. Imagina cargar un peso en la espalda durante 18 años. No una metáfora poética, no un peso emocional difuso, sino un peso físico real que curvaba la columna hacia abajo y hacía imposible erguirse completamente. Un peso que hacía que tu campo de visión fuera permanentemente dirigido hacia el suelo. 18 años sin ver el cielo. 18 años
mirando solo lo que estaba abajo, el polvo del camino, los pies de las otras personas, la sombra de su propia prisión. La mujer de Lucas capítulo 13 vivía así, y la Biblia es específica. Ella no estaba encorvada por un problema ortopédico cualquiera. El texto dice que había en ella un espíritu de enfermedad. No era solo una condición del cuerpo, era una condición espiritual que se manifestaba físicamente. 18 años de vida encorvada, 18 años de prisión visible que todos veían, pero nadie había conseguido romper. Y ella estaba en la sinagoga, estaba en el lugar correcto, estaba en el día correcto, pero incluso en el ambiente religioso, incluso rodeada de personas que conocían las escrituras, nadie la había visto de verdad. Era un rostro más en la multitud, una historia más de sufrimiento que la gente aprendió a ignorar porque se volvió demasiado antigua para emocionar hasta que Jesús la llamó. Él la vio en medio de todos los presentes. La mirada de Jesús se detuvo en ella y la palabra que usó es de una profundidad que nos hace detenernos. Mujer, estás libre de tu enfermedad. No fue una petición tímida al Padre, no fue una oración larga y elaborada con muchos títulos y calificaciones teológicas. Fue una declaración directa, fundamentada en autoridad, que venía de una identidad que no dependía de la aprobación humana. Y aquí está la segunda señal, y esta es para los que sienten que ven lo que otros no ven. Y aquí está la segunda señal de que tienes el don de liberación. Ves lo que ata a las personas y no solo el síntoma que aparece en la superficie. Mientras la mayoría ve a una persona problemática, a una persona difícil, alguien que siempre se mete en líos, tú ves a una persona atrapada. Mientras otros analizan el comportamiento y llegan al juicio, tú sientes la cadena que está detrás de ese comportamiento. No puedes quedarte en el nivel de lo visible. Algo en ti siempre pregunta, ¿qué está atando a esa persona? ¿Qué la hace repetir los mismos patrones? ¿Cuál es la raíz que alimenta ese fruto? Investigaciones en psicología del trauma, especialmente las conducidas por el psiquiatra Bessel van der Kolk, cuyo trabajo sobre el impacto del trauma en el cuerpo humano se convirtió en referencia mundial, demuestran que los traumas no resueltos producen patrones de comportamiento repetitivos que la persona simplemente no puede romper por fuerza de voluntad o determinación intelectual. El trauma se graba en el sistema nervioso, en las memorias implícitas, en las reacciones automáticas del cuerpo. La ciencia llama a esos ciclos lazos traumáticos. La Biblia, siglos antes, ya había descrito ese mismo fenómeno en la imagen de personas encorvadas, incapaces de erguirse sin una intervención externa. Y quien tiene el don de liberación espiritual es exactamente esa intervención externa que Dios posiciona estratégicamente en el cruce entre el cautivo y la libertad. Quizás has sido esa persona en la vida de alguien sin haberte dado cuenta completamente de lo que estabas haciendo. Puede que hayas llegado en un momento crítico y dicho la palabra correcta, la palabra que nadie más había dicho. Puede que hayas orado por alguien y sentido que esa oración salía de un lugar más profundo que la emoción, un lugar de autoridad espiritual genuina. La mujer encorvada se irguió inmediatamente, 18 años deshechos en un instante. No por un proceso lento de rehabilitación, sino por una palabra de autoridad pronunciada por alguien que tenía el don y la unción para decirla. Y eso es lo que estás llamado a hacer. Ver a quien otros no ven, mirar más allá del comportamiento hasta la raíz y declarar la libertad que la sangre de Cristo ya conquistó de una vez y para siempre. Ahora prepárate, porque la siguiente señal es para los que sienten que cargan con lo que otros evitan. Y esto te va a mostrar que no estás solo en eso. El endemoniado de Gadara, Marcos 5, 1 hasta 20. Ya ninguna cadena lo sujetaba. Los habitantes de la región lo habían intentado todo. Le habían puesto grilletes en los pies y esposas en las muñecas. Habían intentado dominarlo por la fuerza bruta. Nada funcionaba. Él arrancaba las cadenas como si fueran hilos de lana. Vivía entre los sepulcros, en el lugar donde los muertos eran depositados, gritando día y noche, hiriéndose con piedras. Una figura que había dejado de ser reconocida como humana por la propia comunidad. Todo el pueblo había aprendido a convivir con ese hombre. Había aprendido a desviarse del camino, a bajar la mirada, a fingir que no existía. Y entonces Jesús cruzó el mar de Tiberíades
específicamente hasta esa orilla. El texto de Marcos capítulo 5 deja claro que la travesía no fue por accidente, no fue un desvío de ruta. Jesús cruzó el mar hasta esa región exactamente para encontrar a ese hombre, para ir donde nadie más iba, para ver a quien nadie más veía, para liberar a quien todos habían dado por perdido. Cuando el hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. Y lo que sucedió a continuación fue un enfrentamiento espiritual de una intensidad que el texto registra con detalles impresionantes. Los espíritus que habitaban en aquel hombre reconocieron inmediatamente quién estaba frente a ellos. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ellos sabían exactamente con quién estaban hablando y temblaban. Y aquí viene la tercera señal, una de las más claras y también de las más difíciles de cargar. La tercera señal de quien tiene el don de liberación espiritual es esta: no huyes de quien está atrapado. Mientras otros se alejan, tú eres atraído. Mientras otros sienten repulsión o incomodidad frente a situaciones espirituales complejas, tú sientes compasión. Personas en situaciones extremas, personas que la sociedad descartó como casos sin solución, personas que la propia familia abandonó porque agotó sus recursos emocionales, llegan hasta ti de una manera que no puedes explicar racionalmente. Te buscan, te encuentran, sienten que en ti hay algo diferente, algo seguro, algo que puede ayudarlas, aunque no sepan articular qué es. Y hay una razón bíblica y neurológica para eso. Cuando el Espíritu Santo habita genuinamente en alguien, ese espíritu emite, por así decirlo, una frecuencia espiritual que el mundo espiritual reconoce. El espíritu que habita en ti reconoce al cautivo, y el cautivo, aunque no sepa por qué, reconoce el espíritu en ti. Estudios sobre regulación emocional interpersonal, campo desarrollado por investigadores como Daniel Siegel y Alan Shore, demuestran que la presencia de una persona emocionalmente segura, internamente integrada y espiritualmente centrada, literalmente regula el sistema nervioso de quien está sufriendo. La simple presencia de esa persona reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés en las personas a su alrededor. La ciencia está describiendo en lenguaje bioquímico lo que la Biblia llamaba unción y autoridad espiritual. Observa también lo que Jesús hizo después de la liberación. El hombre, ahora vestido y en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús, quiso seguirlo, quiso dejarlo todo e irse con él. Y Jesús dijo algo que sorprende: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales cuánto el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. No lo mandó a una escuela teológica, no exigió un periodo de prueba antes de autorizarlo a hablar. Lo mandó de regreso exactamente al lugar donde había sido destruido, para que fuera allí, en ese mismo contexto, un testimonio vivo del poder de Dios. Eso revela algo absolutamente poderoso sobre la naturaleza del don de liberación. Quien es liberado a través de ese don, frecuentemente se convierte él mismo en un agente de liberación para otros. La cadena se rompe en una generación y la próxima generación nace libre. Cada persona que liberas no es solo una victoria individual y aislada. Es el inicio de una línea de libertad que puede extenderse por décadas, por familias enteras, por comunidades que el enemigo había marcado para destruir. El enemigo lo sabe. Es exactamente por eso que tanto teme a quien carga este don de verdad. Y aquí viene una señal que duele, pero que confirma tu identidad. Porque si tienes este don, hay algo que vas a experimentar con frecuencia. Quédate, porque esto es clave. La armadura completa y la batalla que nunca para. Efesios 6, 10 hasta 18. Pablo no escribió sobre la armadura de Dios para ser leído en voz baja y suave en un domingo por la mañana después de un café tranquilo. Lo escribió para guerreros, para personas que estaban en campo de batalla real, que sentían los golpes de las fuerzas enemigas, que a veces se despertaban en medio de la noche con el peso de la guerra espiritual sobre el pecho. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Esta es la descripción más precisa, más completa y más militarmente específica que la Biblia ofrece sobre la naturaleza de la guerra espiritual.
y revela algo absolutamente crucial para quien tiene el don de liberación. Estás siempre en campo de batalla. No solo cuando estás orando, no solo cuando estás en un culto de liberación, siempre, porque el enemigo no te ataca solo en los momentos de debilidad, te ataca con más ferocidad, exactamente. En los momentos en que estás a punto de avanzar, a punto de liberar a alguien, a punto de romper una cadena que le tomó años construir. La cuarta señal es esta, y es una de las que más confunden a los que recién comienzan. La cuarta señal de quien tiene ese don es una de las más difíciles de cargar y al mismo tiempo una de las más inequívocas. Experimentas oposición espiritual intensa y frecuente. No es mala suerte, no es coincidencia, no es que hiciste algo malo, que estás fuera de la voluntad de Dios. Al contrario, es precisamente porque estás haciendo algo correcto que las fuerzas de las tinieblas dirigen su artillería hacia ti. Los demonios no pierden tiempo atacando a quien no representa amenaza para su reino. La intensidad de la batalla contra ti es en realidad un indicador preciso del nivel de amenaza que representas para el reino de las tinieblas. Pablo lista cada pieza de la armadura con una función específica y estratégica. El cinturón de la verdad sostiene todo lo demás. La coraza de justicia protege el corazón. El calzado del evangelio garantiza movilidad y posicionamiento. El escudo de la fe apaga los dardos encendidos. El yelmo de la salvación guarda la mente. Todas esas piezas son defensivas. Pero entonces Pablo llega a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí algo cambia completamente. Esa es la única pieza ofensiva de toda la armadura. Y en el contexto del don de liberación, la palabra de Dios pronunciada con autoridad en la boca de un creyente ungido no es solo un instrumento de defensa personal. Es el arma que deshace cautiverios, que rompe cadenas, que derriba fortalezas que parecían inexpugnables. La neuroteología, campo científico desarrollado por investigadores como Andrew Newberg y Thomas Jefferson y sus colegas, documentó mediante exámenes de neuroimagen que las prácticas espirituales intensas como la oración profunda, la declaración de fe y la adoración alteran de manera medible las estructuras del cerebro ligadas al procesamiento del miedo, a la toma de decisiones y a la percepción de uno mismo. En otras palabras, quien ora con autoridad genuina no solo se siente más valiente de manera subjetiva. El cerebro de esa persona literalmente se reconfigura para operar con más claridad, más estabilidad y menos reactividad al estrés. Pablo describió eso en Romanos capítulo 12 como renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia había descrito el proceso mucho antes de que la neurociencia tuviera vocabulario para nombrarlo. Si tienes el don de liberación, conoces íntimamente el peso de los ataques espirituales, insomnio en los periodos en que estás intercediendo intensamente por alguien, sueños pesados, confusos, perturbadores en las noches que anteceden una oración de liberación, oposición que viene de lugares inesperados, exactamente cuando estás en el umbral de un avance. Pero aquí está la promesa que sostiene todo eso y que no puede serte arrebatada. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en tu fuerza, en la de Él. El don no depende de tu resistencia personal, depende de tu rendición al Espíritu, que es infinitamente más fuerte que cualquier fuerza que las tinieblas puedan movilizar contra ti. Y la quinta señal es una de las que más te van a hacer sentir diferente, porque hay algo que Dios te va a pedir que hagas que muchos no entienden. Quédate, porque esto va a cambiar cómo ves tu vida. Ananías y el valor de ir a donde Dios manda. Hechos 9:17. Ananías era un discípulo en Damasco, un hombre sin título especial registrado en las Escrituras. No era apóstol, no era profeta con reconocimiento público, no era diácono elegido por la comunidad. Era simplemente un discípulo, un seguidor, alguien que había elegido seguir el camino y que vivía esa elección en el cotidiano de una ciudad que se había convertido en territorio de persecución contra el nombre de Jesús. Y entonces el Señor le habla en una visión, y lo que el Señor dice es para quitarle el aliento. Ve a la calle llamada derecha, entra en casa de Judas y pregunta por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el hombre cuyo nombre hacía temblar a los cristianos de Damasco, el hombre que había estado presente y aprobado el apedreamiento de Esteban, el primer mártir
de la fe. El hombre que había barrido Jerusalén, arrestando y entregando a las autoridades a todo aquel que invocara el nombre de Jesús. El hombre que venía camino a Damasco exactamente con ese propósito, armado con cartas de autoridad para devastar la comunidad cristiana que se había establecido allí. Y Ananías escuchó el nombre de ese hombre y con una honestidad que la Biblia registra sin censura, dudó. Dijo al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Era un hombre honesto con su miedo. No estaba fingiendo una espiritualidad que no tenía. Estaba delante de Dios con la verdad que cargaba. Pero el Señor respondió con una frase que cambió la historia del cristianismo. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y Ananías fue, entró en la casa y encontró a aquel hombre que todos temían. Le puso las manos encima y dijo dos palabras que contenían más teología, más restauración y más declaración de identidad que cualquier discurso podría ofrecer. Hermano Saulo, no enemigo, no amenaza, no criminal. Hermano, la quinta señal es esta, y es la que define si realmente estás dispuesto a caminar en este don. La quinta señal de quien tiene el don de liberación es esta: recibes instrucciones específicas del Espíritu Santo sobre personas determinadas. Y cuando obedeces, aunque sea con miedo, aunque no entiendas completamente el por qué, la transformación que ocurre trasciende cualquier expectativa humana. Has sido llamado a hablar con personas que otros evitan, a orar por quien parece sin esperanza, a ir donde otros dicen que no vale la pena ir, a ver potencial donde el mundo solo ve ruina. La neurociencia del comportamiento ha documentado algo que los estudiosos de la espiritualidad cristiana ya sabían desde hace siglos. La empatía activada intencionalmente, aquella que una persona elige ejercer, aunque sea bajo incomodidad y riesgo, produce cambios neurales profundos, tanto en quien la ofrece como en quien la recibe. Cuando Ananías llamó a Saulo, hermano, no estaba siendo ingenuo ni irresponsable. Estaba declarando una nueva identidad sobre un hombre cuya identidad antigua había sido construida sobre violencia, sobre poder, sobre miedo. Y esa declaración, fundamentada en lo que Dios había revelado, rompió el ciclo. Saulo se convirtió en Pablo, y Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. La misión de Ananías, aquel discípulo sin título especial, generó frutos que el mundo entero cosecha hasta hoy. Quien tiene el don de liberación no necesita plataforma, no necesita audiencia, necesita obediencia. La obediencia de Ananías, esa obediencia temblorosa, honesta, humana, fue suficiente para que el Espíritu Santo cambiara la trayectoria de un hombre, de una misión y de un mensaje que hasta hoy transforma vidas en todo el mundo. Y la sexta señal es quizás la más difícil de entender para el mundo, pero la más poderosa que vas a cargar. Quédate, porque esto te va a dar una paz que no tiene explicación. Daniel en el foso de los leones, la paz que derrota al enemigo. Daniel 6:23, los leones estaban ahí. Eso no era una ilustración teológica, no era una historia con desenlace garantizado desde el inicio para quien estaba viviendo dentro de ella. Era un foso real con animales reales, hambrientos y entrenados para destruir, y un hombre real que había sido arrojado allí por decreto imperial porque había continuado orando a su Dios 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, exactamente como siempre lo había hecho, exactamente porque era quien era, sin esconderse, sin retroceder, sin negociar su fe a cambio de comodidad o seguridad. Y Daniel fue arrojado, la piedra fue colocada sobre la entrada. El rey selló con su propio anillo y la noche descendió sobre Babilonia. Pero entonces sucede algo que quiero que observes con toda la atención de tu corazón. El rey Darío, el hombre más poderoso del imperio, pasó esa noche sin cenar, sin música, sin entretenimiento. El sueño se alejó de él. Permaneció despierto en la angustia de lo que había permitido que ocurriera. Pero Daniel descansó, o por lo menos pasó esa noche en paz. Y cuando el sol salió y Darío corrió hasta el foso y llamó con voz angustiada: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La respuesta que vino desde dentro del foso
Era de un hombre que había pasado la noche en la presencia de Dios, no en la desesperación del abandono. La sexta señal es esta, y es la que el enemigo menos puede combatir. La sexta señal de quien tiene el don de liberación espiritual es una paz que no tiene sentido para el mundo. Mientras la batalla ocurre a tu alrededor, mientras los leones rugen, mientras los escenarios parecen imposibles, encuentras un centro de quietud que no depende de las circunstancias externas. No es ausencia de percepción del peligro. Daniel sabía dónde estaba, pero por debajo de lo que sabía racionalmente había algo más profundo y más sólido, un fundamento que no se mueve. Pablo describiría eso en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí la ciencia tiene algo fascinante que agregar. Investigadores de la Universidad de Wisconsin, Madison, estudiando el estado neurológico de contemplativos avanzados durante la oración profunda, descubrieron que esos estados activan significativamente la corteza prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones racional y de la regulación emocional, mientras que simultáneamente desactivan la amígdala, el centro de procesamiento del miedo y de la amenaza. En otros términos, quien ora profundamente y vive una intimidad genuina con Dios, literalmente opera en un estado neurológico diferente ante las amenazas. La paz que Pablo describió como sobrepasante al entendimiento es, desde el punto de vista neurológico, un estado cerebral mensurablemente distinto. Para quien tiene el don de liberación, esa paz no es solo un beneficio personal, un consuelo espiritual para atravesar los días difíciles. Es un arma. Cuando entras a un ambiente cargado de agitación espiritual, en un contexto de conflicto espiritual intenso, y traes contigo esa paz inamovible, transformas la atmósfera. Las fuerzas de las tinieblas operan en el caos, en la agitación, en el miedo colectivo. La presencia de alguien anclado en la paz de Dios perturba el ambiente espiritual de las tinieblas. Más que cualquier demostración de fuerza o volumen de voz, Daniel no gritó, no cayó en desesperación, no negoció con los leones, no hizo promesas a Dios por desesperación, no buscó salidas alternativas, simplemente permaneció siendo quien era, y esa fidelidad silenciosa, esa presencia anclada en Dios fue más poderosa que cualquier exhibición de fuerza religiosa. La paz que cargas no es debilidad, es el arma que el enemigo menos puede combatir. Y la séptima señal es la que te da la autoridad para caminar sin miedo, porque hay un nombre que hace temblar. Quédate, porque esto es lo que diferencia a quien solo ora de quien libera. Los 70 discípulos y el nombre que hace temblar. Lucas 10, 17 hasta 20. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa fue la declaración vibrante, eufórica, desbordante de asombro de los 70 discípulos cuando regresaron de la misión en que Jesús los había enviado. Habían salido de dos en dos, sin bolsa de viaje elaborada, sin carta de recomendación de alguna autoridad religiosa, sin entrenamiento extenso en metodología de liberación. Fueron con lo que tenían, que era el nombre que les había sido dado, y con la autoridad que Jesús había depositado en ellos antes de enviarlos. Y regresaron transformados, no solo satisfechos, transformados. Había algo en sus ojos, una mezcla de asombro, de alegría y de humildad ante lo que habían experimentado. Hasta los demonios se nos sujetan. Ellos mismos estaban maravillados con lo que había sucedido, porque cuando usas por primera vez de verdad la autoridad que Dios depositó en ti, tu propio corazón no puede procesar completamente lo que acaba de presenciar. Y Jesús, al escuchar eso, respondió con una declaración que estremece hasta hoy. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No fue una respuesta protocolaria, no fue un elogio moderado, fue una declaración cósmica. Cada acto de liberación que aquellos 70 realizaron era una batalla ganada en una guerra que se desarrollaba en dimensiones que apenas podían imaginar. Cada cautivo liberado era una derrota registrada en el territorio del enemigo. Cada cadena rota era un trofeo de guerra.
clavado en el suelo del reino de las tinieblas. La séptima señal es esta, y es la que te da la seguridad de que no caminas solo. Y entonces Jesús dice: ¿cuál es el corazón de toda esta revelación? He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad dada, no conquistada en tu propia fuerza, no acumulada a lo largo de años de práctica religiosa. Dada. La palabra griega que el texto usa aquí es exousia, que no significa simplemente capacidad o habilidad, significa autoridad delegada. El derecho legal de actuar en nombre de otra persona con el mismo peso y la misma validez que tendría si el propio dueño del nombre estuviera actuando. La séptima señal de quien tiene el don de liberación es exactamente esta conciencia profunda de que no operas en tu propio nombre, en tu propia reputación, en tu propia historia espiritual. Operas en el nombre que está sobre todo nombre. Y eso cambia completamente la postura con que te acercas a una situación espiritual. Muchos creyentes llegan pidiendo. Quien tiene el don de liberación llega declarando, no por arrogancia religiosa, no por presunción, sino porque el Espíritu Santo los ha conducido a una comprensión visceral e interna de la autoridad que fue legalmente delegada por el Cristo resucitado a cada creyente que actúa en su nombre. La lingüística y la psicología de la comunicación, especialmente en los trabajos de investigadores como John Austin y su concepto de actos de habla performativos, demostraron que ciertas formas de declaración no describen una realidad existente, crean una nueva realidad en el momento en que se pronuncian. Cuando un juez dice: estás condenado, la condena ocurre en el momento del habla. Cuando alguien con autoridad legítima declara: eres libre, la libertad se establece en el momento de la declaración. En el contexto espiritual, eso es lo que sucede cuando un creyente ungido pronuncia liberación en el nombre de Jesús. No es teatro, es autoridad legal ejercida en el plano espiritual. Jesús termina con una corrección de perspectiva que es pura sabiduría pastoral. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El don es real, la autoridad es real, los resultados son reales, pero el mayor privilegio no es tener el poder de liberar, sino ser conocido por nombre por el Padre eterno. Si cargas ese don, que esa verdad te mantenga siempre humilde y siempre anclado en aquel que es la fuente de toda autoridad. Y ahora llegamos a la octava señal. Esta es quizás la más solitaria, pero también la que más frutos da. Quédate hasta el final, porque esto es lo que sella todo. La intercesión de Moisés, el peso de sostener la batalla. Éxodo 1, 7, 8, 1. Había una batalla ocurriendo en el valle. Josué y los israelitas estaban en combate directo contra Amalec, espada contra espada, cuerpo a cuerpo, en el calor y el polvo del campo de batalla. Era una lucha real, con bajas reales, con el resultado incierto a cada momento. Mientras esa batalla ocurría abajo, había otra batalla ocurriendo en lo alto del monte. Moisés estaba allí de pie con el cayado de Dios levantado sobre su cabeza, y el texto registra algo que en la primera lectura puede parecer casi mecánico, casi demasiado simbólico para tomarse al pie de la letra. Pero la Biblia es explícita. Mientras el cayado estaba levantado, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba los brazos por el peso y el cansancio, Amalec prevalecía. La batalla en el valle estaba directamente conectada a la resistencia. En lo alto del monte, lo que ocurría en la dimensión de la intercesión determinaba lo que ocurría en la dimensión de la acción. Y llegó un momento en que Moisés ya no podía más. Los brazos pesaban, el cansancio era genuino, físico, inevitable. No estaba siendo débil, estaba siendo humano. Y fue en ese momento que Aarón y Uri, con algo de una sabiduría profunda, encontraron una piedra para que Moisés se sentara, y cada uno se puso a un lado, sosteniendo sus brazos levantados. No lo censuraron por el cansancio, no lo reemplazaron, no tomaron el cayado. Simplemente se quedaron a su lado sosteniendo lo que él ya no podía sostener solo. Y así se quedaron hasta que el sol se puso y Josué derrotó a Amalec. La octava señal es esta, y es la que más te va a hacer entender por qué necesitas comunidad.
La octava señal de quien tiene el don de liberación espiritual es quizás la más solitaria de todas. Cargas el peso de otras personas en oración de una manera que agota, que consume, que a veces te deja con los brazos caídos de tanto sostener lo que el Espíritu puso sobre ti. No puedes hacer una oración rápida y superficial y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Algo dentro de ti retiene el asunto, vuelve al asunto, intercede por el asunto en los momentos más improbables. En la fila del supermercado, en medio del trabajo a las 3 de la mañana, cuando el sueño se fue sin avisar, cargas personas en tu espíritu como si fueran parte de ti. Eso es lo que los teólogos y los estudiosos de la vida espiritual llaman carga intercesora. Y es una de las expresiones más íntimas, más exigentes y menos visibles del don de liberación. Mientras la liberación en un contexto público puede ser dramática, visible, aplaudida, la intercesión que sostiene el trabajo del don ocurre en silencio. Ocurre en un cuartito de la casa cuando todos ya durmieron. Ocurre en una oración de 40 minutos que no planeaste y que se convirtió en 2 horas sin que te dieras cuenta. Y es exactamente allí, en la oración que nadie presencia, en la madrugada que nadie ve, que las batallas más importantes se ganan. La psicología del altruismo, especialmente los estudios conducidos por el investigador americano Jonathan Haidt sobre la base neural de la compasión activa, documentó que las personas con alta capacidad empática genuina presentan patrones de activación cerebral distintos cuando son expuestas al sufrimiento ajeno. Legiones ligadas a la motivación para actuar se activan en ellas con una intensidad que no se observa en personas con empatía promedio. En lenguaje bíblico, esas son las personas de quienes Pablo habla en Romanos capítulo 12, las que lloran con los que lloran, no como ejercicio de compasión entrenada y performativa, sino como respuesta natural, automática, visceral del Espíritu que habita en ellas. Pero observa la sabiduría de Dios en el texto de Éxodo. Aarón y Hur no juzgaron a Moisés por el cansancio, no dijeron que necesitaba más fe, que debía orar más, que no podía bajar los brazos. Simplemente se sentaron a su lado y sostuvieron lo que él ya no podía sostener. Solo si tienes ese don, necesitas comunidad que entienda lo que cargas. Necesitas personas que sean tus Aarón y Hur, que sostengan tus brazos en los días en que ya no tienes fuerzas para levantarlos. No fuiste hecho para cargar el peso de la intercesión en aislamiento. Y reconocer eso no es debilidad, es la sabiduría de quien entiende que incluso los más ungidos necesitan ser sostenidos por otros. Y con esto llegamos al final. Pero no te vayas, porque lo que voy a decirte ahora es lo que va a sellar todo lo que has escuchado hoy. Llegaste hasta aquí y eso no es poco. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las personas mira algunos minutos de un video y se va. La atención del mundo moderno fue fragmentada por algoritmos que entrenan el cerebro para lo superficial, para lo rápido, para lo efímero. Pero tú te quedaste, escuchaste cada bloque, seguiste cada pasaje, te dejaste tocar por cada señal que el Espíritu Santo fue presentando a lo largo de este estudio. Y eso me dice algo sobre ti. Me dice que hay dentro de ti un hambre espiritual que no se satisface con lo superficial, que hay una sed por lo profundo, por lo genuino, por lo que el Espíritu Santo realmente quiere revelar en los tiempos en que vivimos. Y ese hambre no es coincidencia, es el Señor convocándote para más. En este estudio recorriste 8 bases bíblicas que describen el don de liberación espiritual desde ángulos distintos y complementarios. Viste en la unción de Jesús que ese don es central a la misión del evangelio, no periférico. Te identificaste en la mujer encorvada que fue vista cuando todos la ignoraban. Reconociste en ti mismo esa atracción hacia el cautivo que otros evitan, esa compasión por lo que el mundo descartó. Entendiste que la batalla intensa que enfrentas no es señal de abandono, es señal de que representas una amenaza real para el enemigo. Te viste en la paz de Daniel, en esa quietud que no tiene sentido para el mundo, pero que es un arma genuina. Comprendiste la autoridad delegada por el nombre de Jesús que opera a través de ti.
cuando declaras con fe y reconociste el peso de la intercesión que cargas, ese peso que agota, pero que gana batallas que ninguna otra estrategia ganaría. Todo eso fue revelado hoy para que no salgas de aquí de la misma manera en que entraste, para que mires tu vida espiritual con ojos nuevos, para que dejes de llamar debilidad a lo que en realidad es un don, para que honres lo que Dios depositó en ti. Ahora, como señal de compromiso, como prueba de que llegaste hasta el final de este mensaje y de que el Espíritu Santo habló a tu corazón hoy, necesito que hagas una cosa simple pero significativa. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe: estoy de pie, ungido y listo para que el Señor me use, o soy elegido por Dios. Escribe esa frase: déjame saber tu nombre, déjame saber que llegaste hasta aquí. Cada persona que escribe esa frase sé que es alguien a quien el Espíritu Santo está tocando de verdad. Alguien que no llegó hasta este video por accidente, alguien a quien el Señor está preparando para lo que viene. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora antes de salir de aquí. No lo dejes para después, porque después muchas veces nunca llega. Canales como Lecciones de las Escrituras existen para ser faro espiritual para personas que no tienen una comunidad cercana, que no tienen un pastor que las entienda, que buscan en lo digital lo que el templo físico todavía no ha podido ofrecer. Al suscribirte garantizas que cada nuevo video llegará hasta ti, y más que eso, al dar like y al compartir sostienes la llama que mantiene este trabajo vivo y alcanzando personas que urgentemente necesitan una palabra como esta. Y si ya estás suscrito, siente el orgullo genuino de eso. Eres parte de algo que va mucho más allá de un canal de YouTube. Eres parte de una comunidad de personas que buscan el rostro de Dios con seriedad, con hambre, con disposición de ser transformadas y de transformar el ambiente a su alrededor. Eso tiene valor eterno. Eso es reino. Existe además una forma especial de participar en esta misión. Puedes hacerte miembro de este canal. Con una pequeña inversión mensual vas a sostener directamente la producción de este contenido y ayudar a alcanzar cada vez más personas que todavía necesitan escuchar lo que escuchaste hoy. Cada miembro no es solo un suscriptor, es un socio del reino. Es alguien que entendió que invertir en contenido que libera almas es invertir en lo que Dios más aprecia, en su propia gloria revelada en la vida de personas transformadas. Si ya eres miembro, que el Señor te bendiga en doble. Ha sido parte de la respuesta a la oración de tantos que llegan aquí quebrantados y se van edificados. Continúa viendo los próximos videos de Lecciones de las Escrituras. Cada estudio que viene fue preparado con oración, con estudio, con cuidado, con la intención de que ninguna palabra sea dicha en vano. Tu llama espiritual necesita ser alimentada constantemente. No la dejes apagar. Vuelve siempre. Y ahora, al cerrar juntos este estudio, haz una cosa: donde quiera que estés, ya sea en tu cuarto, en el transporte, en el descanso del trabajo, levanta las manos o simplemente cierra los ojos y di desde el fondo de tu corazón: Señor, gracias por el día de hoy, gracias por este mensaje que acabas de hablar a mi corazón. Recibo el don que depositaste en mí, ya no voy a huir de él. Estoy listo para ser usado para la gloria de tu nombre. Que tu gloria se manifieste a través de mí, en el nombre de Jesús, amén. Que el Dios de la paz esté contigo hoy, mañana y en todos los días que vendrán. Hasta el próximo estudio. Y no olvides alabar y agradecer al Señor por el día de hoy y por el mensaje que Dios acaba de hablar a nuestros corazones. Eso
This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still